Bueno, yo la obra que he escogido se llama Los jóvenes de barrio, del colectivo Video Now / Servei de Vídeo Comunitari. Es una obra del año 82 y es un documental, un reportaje documental de unos 40 minutos del año 82 que retrata el barrio de Canyelles. Video Now estuvo en activo del año 77 al año 79 y ya luego se transforman en Servei de Vídeo Comunitari del 79 al 83. Esta obra en concreto está realizada por María Lluïsa Roca y Albert Estival, con la participación como entrevistador de Jaume García. Muy buena participación por su parte para quien la haya visto, que consigue generar como muy buen rollo con los chavales y las familias con las que habla. Yo me encuentro con ella en un momento, yo creo, en torno a la crisis, 2010-2011. Yo estaba también haciendo ya todo el proceso de documentación de mi primer largometraje, El futuro. El futuro se desarrolla en el año 82 precisamente, y entonces también creo que había como una voluntad o una vocación individual pero colectiva en intentar volver a mirar el pasado reciente español, concretamente la transición en los años 80, para intentar encontrar otros relatos, otras perspectivas, otras prácticas y experiencias de vida que nos permitieran entender qué había pasado, ¿no? Porque con la crisis de alguna manera se viene abajo, se desmorona todo un relato por el cual la transición y la democracia española y su modelo económico y productivo y la propia textura social española tenían como unas características concretas. Cuando eso desaparece, nos encontramos un poco desasistidos. No me digas adiós, que si te vas tú me muero yo. No me digas que no, y dame rojo de tus labios. Cuando le doy play y veo a esos niños cantando, claro, lo primero que yo pienso es que estoy viendo imágenes que me recuerdan a mi propia infancia. Es como literalmente si estuviera viendo mi colegio, ¿no? Yo no soy de Canyelles, soy un poco más joven, nací en el 81 en Murcia. Mis padres son médicos y pertenezco a la clase media, pero iba a un colegio público del barrio de la Fama y de Santa Eulalia, y es que literalmente hay un niño al que dice lo de la Rottenmeier, que es una persona que digo, es que iba a clase con un niño que era exactamente igual que él, ¿no? Y además tienen acento murciano. Porque es una Drácula. El efecto es casi como de trance, es como si de repente recuperaras una parte de tu memoria o un álbum de fotos o un vídeo doméstico que te pertenece y que te interpela. Y claro, me quedé boquiabierto. Cuando yo me encontré con los jóvenes de barrio, de pronto conecté muy fuerte, ¿no? Porque yo también, de adolescente y de niño, era como muy consciente de que no había ninguna película o ninguna serie o ni nada que saliese en la tele que estuviera relacionado con cómo era mi vida y la vida de la gente a mi alrededor. Encontrarte con eso es como encontrarte un álbum de fotos oculto, ¿no? De tu vida. No quiero ilusionarme con su amor, pero sé que con el tiempo volverá de nuevo a mí. Lo que pasa que es casado y tiene ganas de volar, pero un amor como el mío sé que no lo encontrará. Hay un momento concreto, es cuando está, que son ya como la chica como más adolescente, veinteañera, y que canta una canción con otro que está como marcando el ritmo solo con la guitarra. A mí ese momento me resulta muy emotivo, me recuerda a mucha gente, me recuerda, bueno, y también te hace ver pues que hay toda una generación que desaparece, ¿no? Es decir, es imposible no ver los jóvenes de barrio y no pensar en la cantidad de personas de esas edades que fallecieron por culpa de la heroína. Ironía, lo que tú quieres, guarra, ironía, lo que tú quieres, guarra, ironía, lo que tú quieres. ¿Cómo te fue? De pinche. A lo primero me iba bien, pero luego ya... Luego mal. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque me echaba bronca y eso. ¿Trabajabas muchas horas al día? 16. Desde las 6 hasta las 10. En los jóvenes de barrio es cuando un chico de 13 o 14 años dice que trabaja 16 horas al día. Que yo luego pensé, mira, es un momento parecido a una secuencia del año del descubrimiento, pero dices, pues claro, con razón, no quieren trabajar. Es que no está hecho para el trabajo, ¿no? Porque el mercado laboral, en ese proceso de
de socioliberalismo, de neoliberalismo de los años 80 es especialmente salvaje. ¿Y cuánto te pagaban? 3.000 pelas a la semana. Canyelles es el último polígono construido en Barcelona y una muestra representativa de los barrios nuevos de la ciudad y su cinturón industrial. Videonou es un colectivo que a veces tiene una pata en lo contracultural, pero también una pata también en las ciencias sociales, ¿no? Hay gente que se dedica a la sociología, urbanistas, pero también artistas, ¿no? Gente conectada a la esfera, pues eso, de la revista Star o de Ajo Blanco. Una encuesta de 1980 situaba el número de habitantes en 11.140, de los cuales un 21,4% tenía menos de 10 años. El planteamiento de Videonou tiene tres partes, tres etapas. La primera es, pues bueno, hacer un primer reportaje sobre una zona concreta, introduciendo, pues bueno, un retrato del espacio, indicadores de alguna manera sociales acerca de medios de transporte, demográficos, etcétera, que llevan incorporado entrevistas. Esto se ve muy bien en los jóvenes de barrio, entrevistas que muchas veces son muy cercanas. En los jóvenes de barrio podemos ver también incluso cómo son los propios adolescentes los que entrevistan a sus compañeros. ¿Por qué causa estuviste tú en la cárcel? A mí me metió un chaval. Un chaval, pero ¿cómo que metió un chaval? ¿Qué hiciste para que te metiera un chaval? No sé. ¿No sabes? No. La pieza se proyectaba en el barrio, que había sido objeto de la grabación, y entonces las personas que habían sido retratadas se veían y se debatía acerca de cómo había sido ese proceso de representación. Hay una idea que a mí me gusta mucho, que he pillado de un artículo de Luis Herrero en Blogs and Dogs, que es esa idea de que al verte representado eres más consciente de tu circunstancia social, individual e histórica. Esos debates a veces también se grababan. Todo este proceso a veces se compartía con colectivos de vídeo que estaban en otros países o se compartía con otros barrios, un poco en la estrategia de intervención también cinematográfica de películas como La ciudad es nuestra, ¿no? que es de una década anterior. Y una tercera etapa que me parece interesantísima, que era talleres de formación en vídeo a las personas de esos barrios, con la idea, pues eso, de democratizar las herramientas y convertirlas también en una forma de autoexpresión. Entonces, bueno, una práctica colectiva fantástica que lamentablemente desaparece en el 83, que el 83 es un año en el que suceden muchas cosas, y una de ellas es que prácticamente se deja de hacer documental en España, ¿no? Y menos mal que nos quedan películas como Los jóvenes de barrio para saber un poco cómo, bueno, la textura más íntima, ¿no? y tangible de la vida colectiva. Esto es propio de la naturaleza. Esto en el invierno se llena de agua, pero en el verano, pues nada, se seca como ahora, ¿no lo ves? Verdaderamente es que es una pieza que me ayuda a entender de dónde vengo y quién soy, o de dónde venimos un poco todos. Me pego un pico, ¿no? Pero o sea, por enganchado, no. Tengo hecho otras cosas, ¿no? Peores aún, más mierdosas. Así me quito ya.